Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, recordarles que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo con la palabra reconectar que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas a los speakers de esta noche. El día de hoy continuamos con el curso de Cardiología en Atención Primaria, Impacto sobre la Práctica Clínica. El tema número 9. Les voy a presentar con mucho gusto a la moderadora de la noche, es la doctora Tania Padilla Molina. La doctora es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Cardiología por el Instituto Dante Passanese de Sao Paulo, Brasil, subespecialista en ecocardiografía, tomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca, máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo, Madrid, médico tratante del Hospital Metropolitano Quito, Ecuador, donde trabaja actualmente como cardióloga, ecografista e imagen cardíaca. Doctora Tania, qué gusto, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes, dando continuidad a nuestro curso. Quiero presentarles al conferencista de esta noche. Son dos conferencistas, vamos a dar dos conferencias, cada una va a durar aproximadamente 30 minutos. El tema de esta noche es enfermedad cardiovascular y COVID-19, que va a ser presentado por el doctor Diego Rengifo. El doctor Diego es médico por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en cardiología, la cual lo hizo en la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Hace un curso de especialización en rehabilitación cardiovascular y pulmonar por la Universidad Favaloro en Buenos Aires, Argentina. Tiene un curso de ecocardiografía y Doppler cardíaco de la Asociación Médica de Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, Diego, bienvenido. Que le vaya muy bien en su conferencia. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Buenas noches con todas las personas que están conectadas, primeramente agradeciendo a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y felicitándoles por esta iniciativa. En esta noche vamos a hablar de lo que es la enfermedad cardiovascular y el COVID-19. De inicio, respecto a conflictos de interés, declaro que no tengo ningún conflicto de interés respecto a este tema. Bueno, la enfermedad por COVID-19 sin duda ha sido la causa más importante de morbimortalidad a nivel mundial en los últimos 2 años. Estamos cursando actualmente el segundo año de esta pandemia por COVID-19 y cada vez más evidenciamos que el impacto de esta enfermedad va más allá de la afectación respiratoria. Y en particular en esta presentación trataremos de abordar los temas referentes a la afectación cardiovascular secundaria a la infección, tanto aguda como crónica. Para esto, he dividido mi presentación en algunos aspectos, abarcando lo que será la epidemiología, la fisiopatología de esta enfermedad, los factores de riesgo cardiovascular y su relación con el COVID-19, los biomarcadores cardiovasculares y el COVID-19, los efectos directos e indirectos del COVID-19 a nivel cardiovascular, para luego pasar por las presentaciones patológicas que vamos a encontrar relacionadas con esta patología, y por último dándole un espacio también a un tema muy interesante y que no está tan abordado como es el COVID-19 de larga duración. Sin duda, esta pandemia nos tiene a todo el personal médico trabajando contrarreloj desde que apareció el primero de las 27 personas infectadas con neumonía en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. Empezó el brote de esta patología
en enero del 2020 se pudo secuenciar el virus causante de esta entidad, que fue nombrado como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo o SARS-CoV-2. Lo que llamó la atención fue la sorprendente rapidez y contagiabilidad que tenía este virus, presentándose para marzo del 2020 un comunicado de la Organización Mundial de la Salud para adjudicar a esta patología como un comportamiento de pandemia. Desde entonces, las investigaciones clínicas han seguido desarrollando los diferentes mecanismos por el cual esta patología ha afectado de diferente manera en los diferentes puntos del planeta, dándonos para hoy día una cantidad de 271.000 contagiados a nivel mundial, 271 millones de contagiados a nivel mundial, con una mortalidad de 4.51 millones. En el Ecuador encontramos hasta el momento una presentación de 562.000 contagiados, con una mortalidad registrada de 32.244. Sin duda, la rapidez con la que se ha expandido este virus y las diferentes formas en las que se ha presentado nos ha llamado la atención a todo el personal de salud y ha despertado alarmas para tratamientos que puedan contrarrestar la expansión del virus. Si bien el virus en inicio estaba reportado como una letalidad aproximada del 4% a nivel mundial, estas tasas de letalidad varían de país en país, pudiendo ir de menos del 0.1% a más del 20%. Letalidad que está influenciada por las estrategias de tamizaje de cada país, la economía del mismo, los recursos sanitarios, las tasas de comorbilidad, la demografía y la política de cada país. Durante las etapas iniciales de la pandemia, los síntomas que caracterizaron a este virus fueron de características respiratorias. Sin embargo, a medida que fue avanzando la patología, fue evidente que la afectación iba más allá de las entidades respiratorias. Y principalmente para nosotros como cardiología, era importante definir cuáles eran las características de la patogenia cardiovascular. De acuerdo a esto, se identificó que el SARS-CoV-2 tenía una alta relación con las patologías cardiovasculares, debido a que su receptor a nivel de las células huésped era la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2. Este descubrimiento hizo que muchos colegios médicos y muchas corrientes de investigación apunten a que las personas que consumían o estaban medicadas con IECAS o ARA2 estaban en relación con un peligro aumentado de desarrollar formas graves de esta patología. Sin embargo, a medida que fueron avanzando los estudios, esto fue teniendo una nueva connotación. El SARS-CoV-2 está caracterizado como un beta coronavirus de tipo ARN positivo de cadena simple, de los cuales las 2/3 partes secuencian 16 proteínas no estructurales y la otra tercera parte secuencia 4 proteínas estructurales. La proteína S, que a su vez tiene 2 subunidades, la subunidad 1 es aquella que tiene avidez por el receptor AC2 o receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que es la responsable de transformar la angiotensina 2 en angiotensina 1 y angiotensina 7, que a su vez tiene un efecto importante a nivel de la regulación de la presión arterial. Como les había mencionado antes, este descubrimiento respecto al receptor del virus en las células huésped hizo que muchas entidades médicas envíen comunicados aduciendo que el virus podía estar relacionado con el consumo del tratamiento de pacientes con patologías cardíacas e hipertensión e insuficiencia con consumo crónico de IECA y ARA2,
llevando incluso a muchos profesionales a prohibir el uso de esta medicación. Sin embargo, los estudios observacionales que se fueron desarrollando a medida que se fue avanzando la pandemia lograron demostrar que no hubo relación entre la mortalidad, desarrollo de formas graves de COVID-19, en requerimiento de terapia intensiva, orointubación e incluso elevación de biomarcadores cardiovasculares. Tal es así que en los mismos hospitales de Wuhan, China, se encontraron que no hubo evidencia respecto a las personas que utilizaban YECA o ARA2 versus las personas que no tenían este tipo de tratamiento. Investigadores de Nueva York presentaron la misma corriente, encontrando además investigaciones más avanzadas utilizando beta bloqueantes, calcioantagonistas e incluso diuréticos como tratamiento de hipertensión, sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro medicamento y las personas que no estaban tratadas con ningún tipo de medicamento. Sin embargo, como todos los estudios en inicio eran estudios observacionales, se hizo necesario estudios más avanzados, y es así que en Brasil, en el 19 de enero del 2021, se publicó un estudio clínico randomizado, el Brace Corona Trial, que estandarizó un aproximado de 600 pacientes, comparando dos grupos, el que estaba tratado con YECAS o ARA2 versus el que no recibía ninguno de estos medicamentos, y buscando diferencias entre mortalidad, formas graves, elevación de biomarcadores, sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa, lo que llevó a que esta preocupación respecto a la utilización de los medicamentos tan importantes como pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca, así como la hipertensión, pierda esa corriente de prohibición que se estaba desarrollando. E incluso hay estudios que han demostrado que funcionan como factor protector para las personas que desarrollan COVID-19 y que no llegan a requerir formas graves de esta enfermedad. Es curioso la forma de presentación de esta patología y la interacción que tiene a nivel del sistema cardiovascular. Es así que se ha dividido esta patología en tres fases. La fase de infección temprana, que se caracteriza por la infiltración y duplicación viral. En esta fase es importante, llamativo, la linfocitopenia que puede presentar el paciente, y esta linfocitopenia a su vez se convierte en un marcador de severidad para el desarrollo de formas graves del virus. La segunda fase es la enfermedad que progresa a fase pulmonar, en la cual el paciente ya tiene síntomas de afectación pulmonar con características ya de un síndrome neumónico, y en el cual ya se pueden encontrar alteraciones en pruebas de imagen a nivel del tórax. Y por último, la fase de hiperinflamación, en la cual hay una respuesta inflamatoria exagerada que está impulsada por la inmunidad del paciente y que puede conducir, por la respuesta exagerada del sistema inmunitario del paciente, a un fallo multiorgánico e incluso a un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que lo vamos a ir analizando más adelante. Es así que en la progresión en el tiempo de esta enfermedad se logra diferenciar que desde la fase inicial de la patología, desde la fase de infección temprana, ya hay una afectación cardiovascular mediada por diferentes vías. E incluso llama la atención que en la fase de recuperación, es decir, ya superado el cuadro agudo, permanece todavía mecanismos por los cuales el sistema cardiovascular, en particular los miocitos cardíacos, pueden verse afectados por la infección por el coronavirus. Esta línea del tiempo de la enfermedad nos hace caer en cuenta que necesitamos caracterizar cuáles pueden ser las vías o los canales por las que una persona puede tener una afectación cardiovascular secundaria a la infección por COVID-19, y que incluso conlleva a un seguimiento progresivo después del alta del paciente, ya que puede presentar formas tardías.
Los mecanismos por los que el coronavirus puede desarrollar una afectación miocárdica o en general cardiovascular está mediada principalmente por 4 vías. La una es por un daño cardiovascular directo hacia las células miocárdicas. Esto está producido por una afectación directa a nivel del miocito, lo cual produce un daño cardiovascular directo mediado por el receptor AC2. En general, esto está mucho más marcado en las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular o ya tienen una enfermedad cardiovascular concomitante. Además de esta fase conlleva una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona secundaria a la interacción entre el virus y el receptor AC2. La segunda vía por la que puede haber afectación es por la lesión miocárdica inducida por la hipoxia. En este caso, se produce la lesión dada por el estrés oxidativo, así como la acidosis intercelular y el daño mitocondrial producido en las células, que conlleva a un daño tisular y procesos inflamatorios secundarios con vasodilatación, permeabilidad endotelial, reclutamiento leucocitario, que va acompañado de un daño pulmonar, hipoxemia, que puede conllevar a un fallo multiorgánico y con consiguiente una afectación indirecta cardiovascular. Una tercera vía es el daño microvascular, que está mediado principalmente por la característica procoagulante de este virus, que favorece el estado de hipercoagulabilidad, activando la agregación plaquetaria y desarrollando trombos y microtrombos que pueden tener presentaciones tanto a nivel macro como microvascular. Además, el tipo de inflamación está asociada con una elevación del dímero D y productos de degradación de la fibrina, que pueden verse desde estadios tempranos y son predictores de una mala evolución. Esta característica es la que también le lleva a este virus a tener una relación directa con una muerte secundaria a una coagulación intravascular diseminada. Y por último, la cuarta vía en la cual este virus nos puede afectar es por una respuesta inmunitaria e inflamación secundaria al proceso infeccioso. Es decir, el organismo responde a la agresión del virus de una forma agresiva, desordenada, con una tormenta de citoquinas, como mencionan algunas de las revisiones sistemáticas disponibles en la literatura, que la cual está caracterizada por una respuesta inflamatoria aumentada, en la cual uno de los principales protagonistas es la interleuquina 6, así como la interleuquina 1, el interferón gamma, el factor estimulador de colonias de granulocitos, que son factores que desencadenan una cascada de inflamación aumentada que puede llevar a un proceso inflamatorio sistémico grave y que también está relacionado con el desarrollo de un estado de hipercoagulabilidad que conlleva a una coagulación intravascular. Es así que se vuelve importante el desarrollo de un biomarcador que permita identificar esta afectación miocárdica, la afectación secundaria o directa del miocardio. Es así que desde inicios de la pandemia en Wuhan hubo una revisión en la cual se encontró que pacientes que tenían troponinas elevadas, incluso fuera del rango que está considerado para el manejo de síndromes coronarios, es decir, por debajo del percentil 99, con una elevación entre el 19 y el 50% de los valores normales, tenían una predicción de mala evolución del paciente con COVID. Es así que los pacientes que tenían elevación de troponina T o de troponina I estaban asociados con formas graves del virus, necesidad de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica e incluso de mortalidad. Otro de los biomarcadores que se encontraron relacionados con la afectación cardiovascular fueron los péptidos natriuréticos.
el BNP y el ProBNP se encontraban elevados en las personas que tenían formas graves de COVID-19. Y esto era importante porque incluso en los pacientes que no tenían una presión de llenado ventricular alto, podían tener una elevación importante de los péptidos natriuréticos, que al igual que la troponina, estaban asociados con una mala evolución del cuadro. Otros marcadores importantes relacionados con el COVID-19 son el dímero D y la LDH, que así como también, igual que la troponina y los péptidos natriuréticos, predicen mala evolución, se asociaban directamente con el desarrollo de trombos por el estado procoagulante que había desarrollado el virus en el individuo. Importante también tener en cuenta que si bien desde el inicio de la pandemia, cuando se caracterizaron los pacientes que estaban en las series de casos en las que se estaban reportando en los diferentes puntos del globo, se encontraron que los principales factores asociados con mala evolución eran los pacientes con factores de riesgo de tipo cardiovascular, así como enfermedades cardiovasculares concomitantes. Esto asociado mucho en relación a la expresión del receptor AC2 en pacientes que ya tenían enfermedades cardíacas y en los pacientes hipertensos, añosos, con obesidad, diabéticos, y bueno, que no tiene mucho que ver con los cardiovasculares, con los pacientes con cáncer que tenían un porcentaje incrementado de receptores del tipo AC2. Esto conllevaba a que tengan un riesgo importante de mortalidad solo por el hecho de tener factores de riesgo concomitantes. Esto se vio en una serie, es una serie de casos en la cual se encontró que todos estos factores de riesgo estaban asociados directamente a mortalidad con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Un metaanálisis publicado en este año en Circulation también mencionaba que de todas las series de casos de los estudios retrospectivos presentados hasta el momento, los principales factores de riesgo que estaban asociados con formas graves de coronavirus, de COVID-19, perdón, eran la hipertensión arterial, la edad avanzada, la enfermedad cardiovascular preexistente y la enfermedad coronaria. Por lo que es importante considerar que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y ya enfermedades cardíacas de base no relacionadas con el COVID-19, sino patologías preexistentes, predecían ya una mala evolución y se asociaban directamente a un pronóstico malo con probabilidad de mortalidad alta. Entonces se vuelve mucho más relevante interpretar o definir cuáles son estos efectos de la infección por COVID-19 a nivel del sistema cardiovascular, encontrando que tenemos tanto efectos directos como indirectos, en los cuales los indirectos son mucho más grandes. Este esquema representativo, como ustedes pueden observar, más del 75% está asociado a lo que es la hipoxemia, la cascada de citoquinas, la falla multiorgánica secundaria a la inflamación, y aún así, aunque en menor cantidad, los efectos directos a nivel del corazón también son importantes para el desarrollo de afectación cardíaca. Es así que podrían presentarse daño miocárdico, cardiopatía por estrés o isquemia miocárdica. Dentro de los efectos directos del COVID-19, en una revisión publicada en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología en el mes de junio, resaltaba que los pacientes con COVID-19 que presentaron complicaciones cardiovasculares tenían insuficiencia cardíaca aguda que iba de un 3 a un 23%, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca, isquemia o infarto de miocardio, miocardiopatía por estrés o cardiomiopatía de Takotsubo y arritmias.
Las arritmias es un patrón importante porque en todas las revisiones en las que se presentaron arritmias, en realidad el principal sesgo es que no estaban especificadas cuáles eran estas arritmias que estaban directamente relacionadas con la enfermedad por el SARS-CoV-2. Dentro de los efectos indirectos relacionados con el estado procoagulante, con síndromes de microtrombos a nivel de la microvasculatura, el efecto dado a nivel del ventrículo derecho secundario a la infección respiratoria, al síndrome de distrés respiratorio, y el propio estado de inflamación sistémica dada por el aumento de los marcadores de respuesta inflamatoria, también tienen un efecto a nivel cardiovascular. Estos defectos directos e indirectos del COVID-19 van a poder luego manifestarse en las diferentes entidades nosológicas que podemos encontrar en los distintos casos de los pacientes. Uno de los principales, y bueno, teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus y una de las patologías de tipo viral por excelencia es la miocarditis, fue una de las principales formas en las que en inicio se describió a esta infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, llamaba la atención que en las primeras series de casos publicadas en China, en biopsias obtenidas del miocardio, no se encontraban o no se logró secuenciar el virus como tal, lo que descendió la presentación de miocarditis incluso a menos del 1%. Sin embargo, lo que sí se encontraba eran formas de presentación de miocarditis sin afectación directa, o sea, con biopsias negativas, era secundaria a la afectación indirecta. ¿Por qué? Si bien el receptor AC2 o el receptor de la enzima convertidora de angiotensina está más que nada promulgado a nivel del miocardio, también se encontraba a nivel pulmonar, a nivel testicular, en boca, nariz, y a nivel cardíaco, no solo en los miocitos, sino también en los pericitos y en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Por lo que se identificó que muchos pacientes que tenían formas de miocarditis diagnosticadas por la presentación y por diagnóstico de imagen, pese a tener biopsias negativas, estaba dada por este tipo de afectación indirecta. La presentación de la miocarditis era como las miocarditis virales detalladas de acuerdo a los criterios de Dallas, con sintomatología asociada, dolor torácico, disnea, presentaciones como edema agudo de pulmón dependiendo de la extensión y la gravedad de la afectación miocárdica, electrocardiogramas con afectación difusa, cambios isquémicos no segmentarios. Y definitivamente cobró importancia la resonancia magnética para definir los casos, más aún cuando muchas de las biopsias daban para no poder secuenciar el virus en las muestras. El principal hallazgo encontrado en las series de las resonancias fueron definitivamente el realce tardío y el edema a nivel de la región afectada. Es así que la miocarditis no solo se producía por una afectación directa del virus sobre el miocito, sino también por la afectación de las células perivasculares, de los pericitos y del músculo liso, produciendo una miocarditis secundaria al edema perilesional, a la liberación de citoquinas inflamatorias, que a la final eran las responsables de esta forma de presentación de afectación miocárdica secundaria al COVID-19. Otra de las entidades importantes a tener en cuenta es las patologías asociadas a isquemia miocárdica de tipo síndrome coronario. Si bien hay estudios previos con la influenza, que la influenza está relacionada directamente con el desarrollo de placas, con la inestabilidad de placas preexistentes en las coronarias de un paciente, no se ha logrado definir si es que el COVID-19 tiene las mismas características y produce el mismo tipo de lesión.
Sin embargo, considerando el estado procoagulante, algunos autores han desarrollado hipótesis relacionadas con la formación de microtrombos, la formación de necrosis en las placas, que podría estar asociada a una formación o a una, más bien, accidente de placa que produzca un infarto de tipo 1, es decir, secundario a una rotura de placa aterosclerótica. Así también se han encontrado casos en los cuales, a pesar de la clínica, los exámenes de laboratorio e incluso los estudios de imagen que demuestran características compatibles con un síndrome coronario, no se evidenciaron lesiones en las coronariografías, lo cual definió a esta entidad como un síndrome coronario, un infarto tipo 2, es decir, sin lesiones, sino secundaria al aumento de la demanda, a la disminución del oxígeno por la afectación respiratoria, por el síndrome de distrés respiratorio agudo. E incluso hay una revisión presentada en Lombardía, en la cual se encontró que del total de los pacientes que llegaron al centro hospitalario de Lombardía, el 60% tuvieron placas preexistentes en las cuales hubo necesidad de un tratamiento percutáneo con implante de stent, y un 30% tuvo coronarias limpias, es decir, un infarto del tipo 2. Todos estos pacientes con características, con cambios electrocardiográficos, elevación de troponinas e inclusive con cambios a nivel de pruebas de imagen de tipo ecocardiograma. Otra de las entidades por las que hay afectación miocárdica es la insuficiencia cardíaca que más bien es asociada a formas indirectas de patogenia producida por el COVID-19. Es decir, la insuficiencia cardíaca, los cambios que se encontraron fueron más en relación con daño del tipo de afectación del ventrículo derecho secundario al síndrome de distrés respiratorio agudo, hipertensión pulmonar. También se pudieron encontrar alteraciones al nivel del ventrículo izquierdo, asociadas principalmente con miocarditis y síndrome de Takotsubo y presentaciones de síndromes coronarios agudos. Hay un estudio presentado por la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual a todos los pacientes que tuvieron afectación cardíaca dada por la presentación de elevación de troponina T durante su estancia hospitalaria, se les realizó un ecocardiograma para evidenciar qué alteraciones fueron las más prevalentes en este tipo de pacientes, encontrando que la mayoría de pacientes tenían una afectación del lado derecho, secundaria principalmente al síndrome de distrés respiratorio producido por el SARS-CoV-2. También encontrando alteraciones de tipo trastornos de motilidad del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, aumento de las presiones de llenado ventricular, que a la final sirvieron para que los pacientes que fueron sometidos a los ecocardiogramas puedan tener un cambio o una modificación en su tratamiento apoyados por los encuentros, los hallazgos en los estudios de imagen. Sin embargo, la recomendación de realizar ecocardiografía a todos los pacientes que estaban con un daño evidente miocárdico se limitado por la exposición del operador hacia el paciente que estaba contagiado, por lo que si bien la evidencia mostrada en este estudio alcanzaba para poder recomendar el manejo con una prueba de imagen en los pacientes con evidente lesión miocárdica, tenía sus limitaciones por el nivel de exposición. Otra de las entidades que se han diferenciado son las arritmias. Dentro de las arritmias, como les había dicho antes, no se especifican o no se han encontrado arritmias específicas o más prevalentes. Hubo una serie de casos en las cuales se encontraron arritmias malignas definidas en el estudio como taquicardia ventricular de duración mayor a 30 segundos,
pero que en realidad, más que asociada a la infección por el coronavirus, estaban en relación con los tratamientos que se estaban manejando, con el lopinavir, el ritonavir, la citromicina y por supuesto con la hidrocloroquina, que tuvo también mucha promulgación para el manejo de los pacientes con COVID. Esto producía que desarrollen un QT largo, que a la larga iba a desarrollar una taquicardia polimórfica. Por ende, estas arritmias más bien estaban en relación con el tratamiento farmacológico más que per se por la infección. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que cuando el paciente tiene una afectación miocárdica directa, esto va a desencadenar un porcentaje de fibrosis que a mediano y largo plazo pueden estar relacionadas con el desarrollo de arritmias malignas. Los eventos trombóticos que también están directamente relacionados con el estado procoagulante del coronavirus, que pueden ir desde síndromes microtrombóticos hasta tromboembolismo pulmonar o trombosis de la arteria pulmonar. Disculpe, doctor, tenemos 2 minutos. Sí, bueno, por motivos del tiempo vamos a reducir esto un poco más más cortito. Respecto al COVID de larga duración, llamaba la atención que ahora la mayoría de consultas de los pacientes con COVID-19 más bien están después de la recuperación, asociados con entidades como dolor torácico, palpitaciones, taquicardia postural ortodrómica, y que están en relación directa con afectación miocárdica por el COVID-19. Como conclusiones de esta charla les podemos definir que la enfermedad por el SARS-CoV-2 tiene un gran impacto a nivel cardiovascular. Los biomarcadores cardiovasculares sirven de decir el mal pronóstico en el COVID y nos sirven para poder catalogar y categorizar de mejor manera a los pacientes infectados. Las diferentes formas de afectación miocárdica pueden acarrear complicaciones severas a corto y largo plazo, y es evidente que aún se necesitan estudios que profundicen de mayor manera los distintos aspectos de la relación entre la enfermedad cardiovascular y el COVID-19. Gracias. Muy interesante escucharle, doctor. Quiero presentarles a nuestro siguiente panelista, el doctor Paul Cárdenas. El doctor Paul Cárdenas es profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Es profesor adjunto de la Universidad de Carolina Chapel Hill en Estados Unidos, Carolina del Norte. Médico por la Universidad Central del Ecuador. Es máster en microbiología por la Universidad San Francisco de Quito. Es máster en medicina nuclear, PhD en genómica microbiana, Imperial College de Londres. El doctor nos va a hablar de las variantes genómicas COVID-19. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de compartir. No me deja compartir, tal vez hay algún problema. Claro. El doctor Cárdenas acaba de salir del aula, pero que se vuelva a conectar. Perdón, ¿ahí me escuchan correctamente? Sí, sí le escuchamos. Perfecto. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre estas variantes genómicas del virus SARS-CoV-2. Para mí es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Bueno, en relación al SARS-CoV-2, como lo dijo el doctor Rengifo, su genoma está conformado por
una cadena de ARN de cadena simple, sentido positivo. ¿Qué quiere decir sentido positivo? Que directamente puede entrar a un ribosoma y empezar a traducirse. Esta replicación del virus se la realiza directamente en el citoplasma de la célula huésped, es decir, no necesita entrar al núcleo, y eso es importante tomar en cuenta. Y justamente los genes que codifica, tanto no estructurales o proteínas estructurales, están dentro de este genoma, que es un genoma que es bastante grande para lo que es un virus de ARN. Como nosotros sabemos, los virus de ARN normalmente tienen una estabilidad menor a aquellos de ADN, perdón, y por ende podríamos estar pensando de que este virus es muy prono a mutaciones, y claro, podríamos pensar en otros virus de ARN, incluyendo el HIV. Sin embargo, este virus, una de sus proteínas no estructurales que codifica, está relacionada con un corrector de errores, es decir, lo que hace es evitar de que estos errores, si es que comete esta polimerasa al replicarse, se queden justamente en el genoma del virus. Y por ende, el número de mutaciones observado versus el número de mutaciones esperado es siempre menor en relación a este tipo de virus. Más o menos antes se esperaba que cada mes una mutación se encuentre en una parte del mundo. Los últimos estudios han visto como este crecimiento exponencial en el reporte de las mutaciones en el genoma del virus han hecho que ahora se espere cada semana encontrar una mutación diferente que sea reportada en alguna parte del mundo. Es muy interesante tomar en cuenta de que de este virus se han reportado al momento 2 millones de mutaciones, las cuales ya han sido compartidas a estas bases de datos mundiales. Y claro, dentro de las proteínas estructurales tenemos estas proteínas como la Spike o la S, la E, la M y la N, que están relacionadas con la estabilidad estructural de la cápside del virus. Bueno, esta es una envoltura o es una nucleocápside en realidad. Y obviamente la proteína S, que está relacionado con cómo el virus se pega hacia el receptor ACE2. Estas también sufren mutaciones y por ende, al haber cambios en estas, podrían verse mutaciones relacionadas con cómo el virus se pega al receptor de las células huésped, qué tan estable puede estar este virus, pero estas mutaciones en estas otras proteínas denominadas no estructurales también pueden estar relacionadas con cambios fisiológicos en el virus. Y muchas veces ahora nos estamos fijando en estas de aquí, mutaciones aquí, pero no tanto en esto, y es algo que hay que tomar en cuenta. Es importante tomar en cuenta que este virus no es la primera vez que estos coronavirus producen una enfermedad zoonótica, es decir, que saltan hacia un huésped humano, a veces usando un huésped intermediario, como por ejemplo el SARS o el MERS, o a veces directamente. Todavía no sabemos qué es lo que pasó, si hubo este huésped intermediario o no en este virus, pero lo que podemos pensar al momento es que hubo algunos saltos de este virus en el mismo momento, según la evidencia científica que se ha encontrado. Es interesante si vemos otros virus, como por ejemplo este OC43. Este OC43 saltó más o menos desde las vacas hacia los humanos en los años 1800 y se ha quedado hasta el momento produciendo enfermedades, la mayoría de veces, como unos resfríos comunes. Y eso es interesante tomar en cuenta, cómo al momento pensamos que este virus SARS-CoV-2 también se va a quedar produciendo enfermedades endémicas en los humanos a largo tiempo. Lo más probable es que no nos libremos de este virus, así como nos hemos librado del SARS y el MERS, que produjeron enfermedades obviamente graves, con una sintomatología bastante grave, pero que después desaparecieron.
Cuando hablamos de mutaciones, este es el genoma justamente de estas 30.000 pares de bases, las mutaciones que se encuentran son en ciertas regiones o son en todo el genoma del virus, y eso es una importante pregunta. Recordemos que la teoría de la evolución justamente en relación a la selección natural nos dice que las mutaciones son al azar, es decir, que se dan por probabilidades en cualquier sitio del genoma. Sin embargo, aquellas que le producen sobre todo una ventaja fisiológica al virus son aquellas que se impregnan y se quedan a largo plazo. Y eso justamente vemos que algunos sitios del virus tienen mayor cantidad de mutaciones, y eso vemos sobre todo en estos sitios de la proteína S que encontramos ahora. Y claro, estas mutaciones obviamente nos hacen pensar en relación a la fisiopatología del virus, es decir, cómo se pega, etcétera, pero también es importante no olvidarnos del diagnóstico y también obviamente del tratamiento. ¿Y por qué del diagnóstico? Porque si utilizamos PCR, que son sondas que identifican patrones de nucleótidos, de genes específicos del virus, y hay mutaciones en esto, tal vez no se van a estar pegando también estos marcadores, y estos PCRs pueden tal vez salir falsos negativos. Entonces eso es importante tomar en cuenta en relación también al diagnóstico que a veces nos olvidamos relacionado con las mutaciones del SARS-CoV-2. Y recordemos que cada virus lo que hace no es que evoluciona del punto A hacia el punto B, sino que va tomando diferentes caminos, va mutando en diferentes sitios, y obviamente estas bifurcaciones que se van dando en cada sitio, que pueden ser más tempranas o más tardías, pueden quedarse, y estas nuevas variaciones llegar a ser exitosas o no ser exitosas. Y justamente ahora que hablamos de variantes, muchas personas dicen, ¿por qué tenemos más variantes de lo que teníamos antes? Y obviamente la respuesta es por el tiempo. Y obviamente todo el tiempo se están creando variantes del virus. Sin embargo, algunas van a ser exitosas y otras no van a ser exitosas, y vamos a poder verlas o no causando enfermedades en poblaciones. Y obviamente aquí se originó el virus que fue secuenciado en enero en Wuhan. Nosotros en la universidad, fuimos el tercer país en Latinoamérica que secuenció el virus. Fue apenas 3 días después de que nos dieron la muestra del paciente, del paciente cero de Quito, del paciente cero del Ecuador, que fue esta paciente de Babahoyo. No pudimos obtener esa muestra, no nos pudieron enviar esa muestra hasta Quito. Pero gracias a nuestros colegas del Hospital Eugenio Espejo, obtuvimos esa muestra y encontramos justamente, si vemos este árbol que se llama árbol filogenético del virus, es decir, como un árbol genealógico, que mientras más pasa el tiempo, más vemos bifurcaciones y variaciones. Esta paciente cero estaba aquí. Era una variante encontrada previamente en Holanda, este paciente era un holandés, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que esa variante nunca más la volvimos a encontrar aquí en el país. No sabemos, obviamente con muchas limitaciones en el número de secuenciamientos que se hace en nuestro país, no la encontramos más en ninguna otra parte, pero fuimos encontrando obviamente diferentes variantes que fueron apareciendo hasta obviamente ahora estas que se denominan variantes de interés o preocupación y que son las que encontramos en la actualidad. El microbiólogo Gabriel Trueba justamente dijo, hemos encontrado variantes en casi de todas las variantes que se han descrito. Ecuador es un país multidiverso hasta en variantes del SARS-CoV-2 en realidad. Pero es importante también tomar en cuenta algo en relación a esto de las mutaciones. Muchas veces pensamos que estas mutaciones se pueden dar hasta el infinito, es decir, se van desarrollando vacunas, tratamientos, las personas desarrollan inmunidad contra el virus natural, adquirida después de una infección, y este virus va a seguir mutando hasta quedarse. Es importante tomar en cuenta que el receptor ACE2 con el ligando, que es esta proteína Spike, tienen un juego de una llave y una cerradura. Por ende, la llave puede cambiar, pero no tiene un rango ilimitado de estos cambios.
si es que ya llegamos a este número máximo de cambios que mejoren lo que se llama el fitness, es decir, la habilidad del virus para funcionar, como por ejemplo para transmitirse, para pegarse mejor, no sabemos, probablemente esta variante Delta, a veces pensamos que tal vez es este pico, no sabemos eso, pero también es importante tomar en cuenta que estas mutaciones no pueden irse hasta el infinito, porque va a llegar un momento en que obviamente estos ligandos no van a pegarse en el receptor y por ende probablemente estas mutaciones de estos virus se pierdan, es decir, no vamos a ver progenie de estos virus. Entonces, estas mutaciones, ¿cuándo se vuelven importantes? Uno, cuando están en zonas importantes, es decir, nosotros cuando secuenciamos ya el virus, vemos zonas, especialmente esta proteína S, y zonas que están relacionadas justamente como, por ejemplo, cómo se pega el virus justo el sitio de RBD o receptor binding domain o el sitio donde se pega el receptor al receptor ACE2. Si hay mutaciones aquí, nos pueden empezar a sonar las alarmas de que algo importante está pasando el virus. Pero además de eso, estas mutaciones, cuando se acumulan, tienen que producir un efecto en la salud pública, es decir, cuando se ve un aumento de casos reportados en una zona geográfica. Entonces, por ejemplo, hace más de un año, en abril del año anterior, encontramos una variante que le pusieron variante ecuatoriana a los japoneses, encontramos una mutación que hacía que justamente este virus escape de los interferones, que son los antivirales naturales de nosotros. Lo encontramos en 4 pacientes en el hospital IESUR, publicamos un artículo científico justamente con estos colegas japoneses, y lo bueno es que nunca más encontramos esa mutación, probablemente no le produjo una ventaja competitiva a ese virus, por ende desapareció justamente, y eso es lo que la mayoría de veces vemos. Entonces, para llamarse variantes que en realidad sean importantes, tienen que aumentar los casos en una zona geográfica. Y obviamente estas variantes, entonces mutación, cambio en un sitio. Variante, set de mutaciones distintivas, entonces un grupo de virus que comparten las mismas mutaciones. Y estas se clasifican en 3. Variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. Variantes de alta consecuencia, como su nombre lo dice, es cuando ya los tratamientos, las vacunas, los diagnósticos ya no sirven para nada. Podríamos decir que es una cepa diferente ya totalmente del virus. Ninguna ha sido reportada hasta el momento. Sin embargo, sí tenemos variantes de interés y variantes de preocupación. ¿Qué son estas variantes de interés? Por ejemplo, aquellas que se ve que aumentan los casos, que parece que tienen un aumento en la transmisibilidad o que tienen mutaciones relacionadas con escapar al sistema inmunitario, pero que no hay mucha evidencia todavía o no hay un impacto en salud pública evidente justamente con esto. Variantes de preocupación son aquellas que ya tienen una evidencia mucho más abundante en relación a el efecto en salud pública que estas producen. Variantes de interés, por ejemplo, que tenemos aquí en el Ecuador son esta IOTA, esta B1621 que nosotros estamos, y ya les voy a hablar un poco de eso, estamos luchando para que se le considere como una variante de interés o de preocupación. Y dentro de las variantes de preocupación, alfa o la de Reino Unido, beta, la de Sudáfrica, gamma, la de Brasil, y la B1617.2, denominada Delta, originaria en la India y que obviamente es la que está de moda al momento. Pero estas mutaciones, ¿qué es lo que producen? Justamente, cuando estas mutaciones están en la proteína Spike, justamente, están relacionadas sobre todo en 2 sitios importantes, nos pueden dar una preocupación. Justo donde aquí es el ribosomal, el receptor binding domain, el dominio que se pega al receptor, como por ejemplo estas mutaciones 501, esta 417, 452, están relacionadas justamente con que el receptor ACE2 tiene una mayor afinidad por este ligando que es la proteína Spike. Y otras mutaciones como estas de lesiones 6970, como esta 484K o 484Q, están relacionadas justamente con anticuerpos neutralizantes que generalmente se desarrollan
cuando tenemos una infección o hemos sido vacunados contra esta proteína, con esta proteína, y nuestro cuerpo desarrolla justamente anticuerpos que bloquean la funcionalidad de esta proteína pegándose justamente en estos sitios. Y como vemos, las diferentes variantes comparten muchas de estas mutaciones o están por lo menos en sitios que son bastante parecidos. ¿Y qué efecto tienen justamente estas mutaciones? Mecanismos potenciales de transmisión. Sobre todo en esto se ha visto la variedad que han tenido estas mutaciones, el efecto que han tenido estas mutaciones. Uno, mayores ventanas de contagio. Por ejemplo, un individuo puede ser más infeccioso durante más periodo de tiempo. Por ejemplo, con las variantes alfa o los originales del virus, se decía más o menos que una persona podía ser contagioso desde un día antes de empezar a desarrollar síntomas hasta unos 3, 4 días después de empezar a desarrollar síntomas. Ahora se ha abierto más esta ventana desde unos 2 días antes de empezar a desarrollar síntomas hasta por lo menos 6, 7 días después. Entonces, esta ventana obviamente ha hecho que la contagiosidad del virus aumente. Se ha visto justamente que el virus original, una persona normalmente contagiaba a 2. En la alfa de Reino Unido, una persona contagiaba a 4 o 5 personas, y ahora vemos que Delta, una persona llega a contagiar hasta 8 personas. Obviamente, no llega a verse como, por ejemplo, con las paperas o con el sarampión, niveles de contagiosidad de estos R0 hasta 18 que se ha visto con sarampión, que es el virus más contagioso que se conoce en transmisión de humanos. En segundo lugar, puede haber un mayor desprendimiento del virus, ¿sí? Sobre todo en las vías respiratorias altas, y eso parece que es lo que pasa con Delta, que no solo se queda en las vías respiratorias, bueno, la mayoría se queda en las vías respiratorias altas y a veces va a las vías respiratorias bajas y a otros órganos blancos por obvias razones que tienen este receptor ACE2. Sin embargo, el virus, mientras además de ir a otros órganos blancos, se quede más tiempo replicándose en las vías respiratorias altas, es más eficaz para contagiar. Además, también una mayor afinidad del receptor al huésped. Estos son ya estudios in vitro que tienen una evidencia muy buena in vivo en relación a alfa y delta. Parece que se pega mejor la proteína espiga al receptor ACE2. Y por último, esta mayor estabilidad ambiental. Recordemos que este virus es un virus con una envoltura lipídica y estas proteínas EMN ayudan justamente para dar una estabilidad a esta envoltura. Normalmente los virus con una envoltura lipídica son muy frágiles al ambiente. Entonces, hay algunos indicios de que algunas mutaciones en estas otras proteínas podrían estar brindando una mayor estabilidad ambiental. Sin embargo, obviamente, el lavado de manos, el jabón, el alcohol, elimina el virus de las superficies. ¿Cómo se originaron estas variantes? Hay dos teorías. Uno, un paciente inmunodeprimido que por largos periodos de tiempo empieza a tener reproducción viral sin poder aclarar totalmente el virus. Y la segunda hipótesis, que es ahora la que es más difundida en realidad, es una acumulación de mutaciones en poblaciones con alta transmisión y medianamente expuestas. El ejemplo clásico es el desarrollo de la variante Gamma en Brasil, y vimos cómo se fueron formando y fueron surgiendo los de esta variante B1, después la B1.1.28, y después fueron acumulándose estas mutaciones. Esto es lo esperado en las mutaciones, y de repente se vio una acumulación de mutaciones, y obviamente entonces poblaciones con alta transmisión mediantemente expuestas pueden ser un problema. Es importante tomar en cuenta que ahora hablamos mucho y ya nos confundimos incluso de las variantes y sus nombres, pero es importante tomar en cuenta que es muy importante ahora, más que las variantes solamente,
también las mutaciones. ¿Por qué? Porque encontramos ahora variantes que podrían ser no de interés o preocupación, porque no son alfa, beta, gamma, delta, pero que tienen muchas de estas mutaciones y las comparten entre sí. Y justamente eso es algo que hay que tomar en cuenta. Las más comunes son la 501, la 484. En estas posiciones es algo que vemos cada vez muy comúnmente. Y lo que vemos es esto que se llama evolución convergente, es decir, en California, por ejemplo, se originó una variante que parece la de India, tiene las mismas mutaciones, pero se originó en California. No es una persona de India que contagió a alguien y después se fue difundiendo, y eso es algo muy, muy importante de tomar en cuenta. En Ecuador, las variantes, esta ha sido el historial de variantes como hemos ido reportando en relación a los periodos de tiempo. Siguen siendo las más comunes que detectamos, alfa, gamma, iota, y ahora estamos viendo bastante esta 21H denominada B1621, detectada en los primeros casos en Colombia, en el sur de Colombia, norte del Ecuador. Nosotros la detectamos en mayo y desde mayo estamos tratando de que esta sea considerada justamente una variante de interés, por lo menos. Obviamente, uno de los riesgos que nosotros tenemos es, o uno de los problemas que tenemos es que en Sudamérica detectamos o secuenciamos bastante poco comparado con otros países. Y puede dar la impresión de que esta variante no es tan común, pero vemos como alfa y iota están bajando, gamma y la B1621 están subiendo, cada vez las detectamos más. Y lo interesante es de estos casos que hemos visto de una variación de la 621, que es esta 621.1, es decir, que el virus se originó aquí en Sudamérica, fue a Europa y lo volvimos a importar a Sudamérica en una subvariante, y esto es bastante interesante lo que está pasando en relación a esta 621. Nosotros hicimos justo esta publicación hace un par de semanas tratando de hacer de que se tome en cuenta y se le dé ya una letra para que no le digan variante colombiana, porque en Colombia, y bueno, a ningún país le interesa que le digan esta variante se originó aquí. Delta, que obviamente es la variante que está de moda al momento, recordemos que tiene por lo menos 12 variaciones ya. Ya ha sido la delta típica, que es la B1.617.2, y hay AE1, AE2 hasta AE12. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? Y por eso la importancia justamente de hacer el análisis de secuenciamiento es que aquí se dice, detectamos delta, pero ¿cuál delta? Si hacemos esta huella digital molecular, que es el secuenciamiento del virus, vemos que hemos encontrado la delta plus, es la AE1, fue detectada supuestamente en el oro, pero en realidad la secuencia que está subida dice que es de Guayaquil. Tenemos una delta AE4 en Quito, tenemos dos deltas AE6 también en Quito y 81 AE12. Esta AE12 es aquella que se describió sobre todo en un inicio en la provincia del Oro y que ahora la encontramos ya en Pichincha, en Guayas, en Manabí, en Chimborazo, en Azuay. Y justamente vemos como esta se ha ido regando. Pero no solo se ha ido regando, sino que el virus ha ingresado por lo menos, Delta ha ingresado por lo menos unas 5 veces, causando brotes que pueden ser pequeños o medianos en diferentes zonas del Ecuador. Sin embargo, si vemos este gráfico, todavía Delta no es tan importante comparado, no ha logrado desplazar a las otras variantes que son muy contagiosas, como alfa, gamma y iota. Veamos lo que pasa en las siguientes semanas. Obviamente, comparando julio y agosto en Quito, ya vemos un aumento. Antes detectamos una secuencia en julio y ahora detectamos 4 veces en agosto y probablemente un poco más. Vamos a ver qué es lo que pasa con los siguientes meses, pero tiene un aumento en ciertos sitios, pero no un aumento tan exponencial en otros sitios. Obviamente, el efecto de las vacunas pienso que juega un papel muy importante. Además, obviamente, de que cada vez que tenemos esto, hacemos una notificación al Ministerio de Salud para que ese momento hagan cercos epidemiológicos. Obviamente, Delta
y todas las otras variantes ya son de contagio comunitario. Y claro, aquí en relación a las vacunas, es importante tomar en cuenta que obviamente todas las vacunas tienen un efecto importante. Sin embargo, vemos en países donde se vacuna más, como en Dinamarca, versus en Estados Unidos. En Estados Unidos, Delta ha hecho un repunte. En Dinamarca, Delta no ha tenido un efecto. En Ecuador, el exceso de fallecidos, por ejemplo, en Quito, ha sido bastante dramático. Estamos todos muy contentos de eso. Esperemos justamente que la vacunación, más las otras medidas importantes que no hay que descuidarse, como diagnóstico, como ventilación, como uso de mascarillas, etcétera, siga teniendo un efecto positivo y no veamos probablemente un pico como vimos hace algunos meses de nuevo. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Aquí les dejo mi mail y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Realmente muy interesante las dos conferencias. Tenemos múltiples preguntas. Doctor Diego Rengifo. A ver, voy a hacer un par de preguntas. Tengo una pregunta aquí para el doctor Rengifo. La importancia de la vacuna, doctor, para pacientes con insuficiencia valvular, ya sea leve o severa. ¿Es recomendable que se vacunen? ¿Sería bueno abundar un poco en estas patologías para las personas indecisas aún? Y la verdad, la indicación de la vacuna no tiene tanta relación con la preexistencia o no de enfermedades cardíacas. Más bien, creo que si es que algo se puede sacar de conclusión de todo lo que se presentó ahora, es que el riesgo al que se expone la persona que está contagiada por COVID-19 hace imperativo que se realice la vacunación a nivel general, indistintamente sus antecedentes. La valvulopatía preexistente no tiene ningún tipo de contraindicación como para que el paciente no pueda recibir la inoculación. Doctor Cárdenas, ¿ya está determinado el tiempo de permanencia del virus o sus partículas en el paciente según las manifestaciones de gravedad? En realidad es muy, muy variable y claro, los métodos de detección también no ayudan justamente a eso. Por ejemplo, hemos visto personas que con síntomas muy leves pueden tener 80 días que todavía se encuentra el ARN viral de esta persona, del virus detectado con estas pruebas moleculares como el PCR. Sin embargo, si tratamos de cultivar el virus para ver si este virus está funcionando o no, puede ser infectivo o no, la mayoría de veces no es posible. Sigue siendo un periodo bastante corto de tiempo en relación a un par de semanas donde el virus no solo se está replicando, sino que estos viriones pueden ser infectivos. Obviamente, el otro problema es encontrar este virus en los órganos blancos, viendo un efecto directo del virus por esta replicación. Entonces, tendríamos que tomar esa muestra, no solo ver que esté el ARN del virus en este caso, sino también poder cultivarlo y eso es muy, muy complicado. Doctor Diego, ¿existen efectos cardiovasculares a largo plazo? Por supuesto. Parte de estos efectos están en relación con la inflamación, con la tormenta de citoquinas, con la expresión de marcadores inflamatorios que luego a largo plazo pueden desarrollar fibrosis y que pueden estar asociados tanto como los síntomas de la taquicardia postural ortodrómica, arritmias, dolor torácico que puede presentar el paciente a largo plazo. De hecho, es una de las cosas que más se está profundizando en los estudios actuales por las presentaciones del COVID a largo plazo, tanto en el subagudo como en la forma crónica. En el hospital que usted trabaja, ¿ha tenido muchos casos de miocarditis, pericarditis o infartos?
Se han presentado casos, sí, en el Eugenio Espejo sí se han presentado algunos casos de tanto de miocarditis, y bueno, en un paciente en particular que tuvo un síndrome coronario agudo en concomitancia con infección con COVID-19. Ya. Doctor Cárdenas, ¿es posible aseverar científicamente que el virus tiene un virus natural o aún no se puede descartar la posibilidad de haber sido creado? Bueno, en relación a eso, hay tres hipótesis. Uno, fue creado, ¿no es cierto? Y se salió de un laboratorio. Dos, fue natural, pero se pudo escapar de un laboratorio. Y tres, simplemente por manejo de animales, el virus directamente pasó hacia los humanos. La primera, es decir, que fue creado. Hay ciertas formas, cuando vemos el genoma del virus, hay ciertos sitios que nosotros podemos observar cuando existe una manipulación por ingeniería genética y no encontramos ninguna evidencia de ese virus. Es decir, de que fue creado y en un laboratorio, es decir, que se modificó el virus para que infecte a los humanos, eso está totalmente descartado. La segunda posibilidad, que científicos de Wuhan estaban investigándolo y se les escapó, no puede ser descartada, sin embargo, tiene menos probabilidades. Y la última, que es aquella que se originó de manera natural en un animal y después se pasó a los humanos, pienso que es aquella que tiene más evidencia científica en relación a todo lo que se ha encontrado. Todavía no encontramos la que se llama the smoking gun, la pistola, la pistola humeante, es decir, justo el virus exactamente en los animales y cómo se pasó a los humanos o este huésped intermediario. Eso no se ha encontrado, pero ya existe evidencia genética de que este virus en los meses finales del 2019, por lo menos existieron 2 linajes que ya se encontraron en los humanos. Uno de estos desapareció y el otro es el que originó a todo lo que nosotros conocimos. Doctor Diego, ¿por qué algunos pacientes vacunados ya en su segunda dosis sienten meses después un cansancio extremo al cual sintieron a las 24 horas de vacunarse en la segunda dosis? Y luego meses después sienten este cansancio o fatiga crónica y latidos bajos. ¿Qué puede deberse a este cansancio o fatiga que se genera post vacuna? En realidad no hay evidencia disponible que tenga sustento para poder explicarlo, pero basados en la evidencia que hay más relacionada con el COVID a largo plazo, al parecer podría estar relacionada con la respuesta inflamatoria producida a nivel cardiovascular, lo que podría estar explicando los episodios tanto de disnea, dolor torácico, así como episodios de palpitaciones que la mayoría están explicados por esta entidad que le han mencionado como taquicardia postural ortodrómica, que se produce principalmente en los pacientes jóvenes y con más prevalencia en el sexo masculino. Doctor Cárdenas, si se ha recomendado que no se hagan pruebas PCR o serológicas post-COVID, ¿por qué no son de utilidad? ¿Por qué se sigue solicitando estas pruebas, por ejemplo, en hospitales públicos para aceptar la recepción de pacientes que deriva ya reportado como post-COVID, porque incluso cursa la enfermedad en el hospital de origen? Esa es una muy buena pregunta y pienso que es importante tomar en cuenta en relación a los prestadores de servicios de salud. Y claro, hace un poco tiempo se hacían incluso pruebas rápidas como diagnóstico, como para ver persistencia o como para ver historial de uno, si tenía COVID o no, porque no había mucha opción para muchos otras pruebas. Sin embargo, como usted lo menciona, no es entendible que tienen justamente una razón de ser para diagnosticar
por ejemplo, una persona que ya tiene un PCR positivo, después de 15 días, pedirle otro para ver si es que ya puede librarse en realidad del confinamiento o de la cuarentena, o de igual manera ahora las pruebas serológicas en relación para ver si es que uno tiene protección. Eso es algo que ahora está muy de moda y de nuevo no sirven para nada en realidad, porque tienen un efecto que más bien puede ser contraproducente. Es decir, si nos vacunamos y tenemos anticuerpos neutralizantes, no necesariamente tienen que estar altos, en primer lugar, y en segundo lugar, ignoramos la otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad celular, y justamente ahora está muy de moda hacerse pruebas de anticuerpos anti-spike, no necesariamente anticuerpos neutralizantes anti-spike, para ver si es que se ponen otra dosis de vacuna, etcétera, etcétera. Y eso es algo que más bien es contraproducente hacerlo, ya que nos va a dar una falsa idea de o seguridad o una idea de que no estamos protegidos sí estando protegidos. Interesante. Es decir, por causa de dichas mutaciones, estamos ante una nueva enfermedad para toda la vida en la cual deberemos vacunarnos anualmente como la vacuna de la influenza o neumonía. Lo más probable es que sí. Y justamente lo que estamos viendo es, bueno, ahora ya se está hablando de esta tercera dosis de vacuna como un refuerzo, justamente. Sin embargo, todavía no han salido disponibles vacunas donde estas refuerzos estén hechos con las nuevas versiones de este virus, como por ejemplo la variante Delta, fuera muy interesante, la variante Beta, fuera muy interesante tener una vacuna que esté hecha con estas nuevas versiones del virus. Lo más probable es que después de un tiempo veamos justamente estas nuevas vacunas. Y es algo importante tomar en cuenta que el virus no cambia por efecto de las vacunas, sino más bien en poblaciones no vacunadas es donde la transmisión es más rápida y por ende surgen más estas variantes. Entonces, más bien, las vacunas nos ayudan para evitar que surjan estas nuevas variantes. Lo más probable es que en unos meses ya veamos nuevas versiones del virus, de las vacunas contra estas nuevas variantes, y pienso que eso tiene más lógica que una tercera dosis con las mismas versiones del virus original que ya nos pusimos hace unos meses. Doctor Diego, ¿cuál sería el tratamiento ambulatorio de una pericarditis por COVID-19? Justamente hay un reporte de pericarditis asociada a la vacuna en una revista árabe, en la que el tratamiento estaba prescrito con colchicina. En realidad no hay un consenso como para un tratamiento como en general para la presentación de cualquier presentación del virus, y el caso de la pericarditis es igual, pero los casos que he visto reportados en la bibliografía que pude revisar están tratados con colchicina y con analgesia según el síntoma del paciente. Pero eso es bien relativo, ¿no? O sea, deberíamos ver de acuerdo a cómo está la evolución de la enfermedad y comenzar con la rutina de siempre o con el tratamiento y después ir cambiándole. ¿O es mejor entrar con colchicina de entrada pensando que esa pericarditis se produce post-COVID? Como le digo, Doc, en realidad, o sea, como que evidencia absoluta no hay, pero en los casos reportados que pude revisar, la conducta inicial fue en base a colchicina y con buenos resultados. En realidad, la verdad, concuerdo de acuerdo al criterio clínico con usted en cuanto debería ser de acuerdo a la evolución, porque generalmente la pericarditis en casos de pacientes post-COVID estaría en relación más por un proceso inflamatorio que involucraría en mayoría incluso miocarditis, pues dependería de cada caso, de cada evolución para el tratamiento. Pero como le digo, o sea, de los casos que pude revisar, el tratamiento inicial fue con dosis de colchicina 0.5 y analgesia con AINES. Doc Cárdenas, ¿el genoma es mayor a otros? ¿Es algo que realmente
¿Por eso va propagándose tan rápido? Siempre en una infección hay dos papeles. Una, el virus, el agente infeccioso, obviamente, y el hospedador también. Aquí, obviamente, la propagación de este virus tuvo un efecto, sobre todo porque no teníamos una inmunidad protectiva contra los coronavirus, sobre todo de este tipo. No hubo una inmunidad cruzada comparado con otros beta coronavirus, comparado con este SARS-CoV-2. Pero por otro lado, sí, el tamaño de este virus y el número de mutaciones sí nos ha hecho ver cómo de flexible ha sido el genoma del virus y obviamente sus proteínas para adaptarse a los humanos. Lo interesante es que estos receptores de ACE2 están en la mayoría de mamíferos y hay muchos coronavirus que usan este receptor y montones de otros que no usan este receptor, sino otros receptores. Lo malo es que los murciélagos tienen los dos coronavirus, estos que sí usan y estos que no. Obviamente ahorita estamos viendo un montón de mutaciones, sobre todo, que se están dando, es decir, el virus va teniendo estas bifurcaciones, como hemos visto, pero también ya estamos encontrando casos, y vamos a reportar justamente uno, sobre coinfecciones en una misma persona, dos variantes del virus, y esto obviamente da pie para algo que es otra cosa que pasa comúnmente en los virus que se llaman recombinaciones, es decir, una misma célula tiene dos variantes del virus y ahí se mezclan estos genomas y salen nuevas variantes, y eso también lo hemos encontrado. Obviamente son hallazgos interesantes desde la parte genética, no ha tenido tanta relevancia en relación a la parte clínica o la salud pública aún. Esto ya se ha encontrado por ejemplo, en Inglaterra, ya se encontró un caso en Brasil sin mayores efectos y un caso en Holanda de una señora que lastimosamente sí falleció. Y el caso de aquí, como digo, de recombinación que probablemente no tenga ningún efecto en la salud pública. Entonces eso también ya estamos viendo. Es como ver una película de evolución de un microorganismo en tiempo real. Aquí tenemos una pregunta. Si se están presentando más casos de infecciones en niños que en tiempos anteriores, ¿sería viable vacunar a los niños también? Bueno, la verdad sí, necesitamos justamente vacunar a los niños para tratar de parar de mejor manera la transmisión. Con un R0 del virus de 4 o 5, como se esperaba, necesitábamos para llegar a la inmunidad de rebaño por lo menos un 71,5% de la población vacunada, de la población general, incluyendo adultos y niños, y todavía no llegamos a esto. Sin embargo, con nuevas variantes más contagiosas como Delta, hay estudios matemáticos, modelos matemáticos que nos dicen que para llegar a inmunidad de rebaño necesitamos más del 90% de la población vacunada. Por ende, necesitamos también vacunar a los niños. Y obviamente es importante, a pesar de que los niños no tienen en la mayoría de veces enfermedades graves, sí ha habido casos, se presenta, obviamente ahora por cuestiones epidemiológicas también, de que los adultos mayores están vacunados, la mayoría. Vemos tal vez una idea de que hay más niños con este tipo de sintomatología. Necesitamos para parar justamente la transmisión del virus, vacunar a los niños. En China y en Arabia Saudita ya se pone Sinovac a niños mayores de 3 años. Pfizer está acabando los últimos estudios para niños de 3 a 12 años en Estados Unidos y Europa. Lo más probable es que en un par de meses ya esté aprobado justamente los estudios de eficacia y seguridad para vacunación en niños de mayores de 3 años. Sí, aquí tengo otra pregunta que dice: muchos pacientes post-COVID sufren taquicardia permanente sin desaturaciones. De hecho, algunos nunca tuvieron disnea ni desaturación. ¿A estos pacientes se les puede manejar con beta bloqueantes y por qué tiempo se les daría? Los pacientes que presentan taquicardia, en particular son taquicardias sinusales, son en respuesta a la disautonomía que presentan los pacientes posterior a la inflamación resultado del COVID-19. Gran parte en relación por la expresión de los DK2 a nivel neuronal.
si bien no hay como que un tratamiento específico, hay corrientes que han relacionado el efecto favorable de los beta bloqueantes en general en la infección por COVID. En particular es un estudio que presentó una revista india en el que incluso se recomendaba en los pacientes que estaban críticos de utilización de beta bloqueantes. Así que se podría considerar siempre y cuando la sintomatología del paciente se justifique el manejo con beta bloqueador. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Existen muchísimas preguntas. Debido al tiempo, yo quiero agradecerles. Las dos conferencias han estado muy, muy interesantes y agradezco a todos por haber estado presentes en esta charla. Continuaremos el día jueves. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.